Nelson Mandela, 1918-2013, sigue siendo una de las figuras más veneradas de la historia moderna, reconocido mundialmente como un símbolo de lucha, perseverancia y reconciliación. La vida de Mandela encarna la lucha contra la opresión racial y la búsqueda de la justicia social. Su trayectoria, desde un pequeño pueblo en Sudáfrica hasta convertirse en el primer presidente negro del país, refleja su compromiso inquebrantable con la dignidad humana, la igualdad y la unidad nacional. Su legado continúa inspirando a líderes políticos, activistas y ciudadanos comunes en la búsqueda de justicia y armonía. Mandela nació en el pueblo de Mbeso, en la provincia de Eastern Cape, Sudáfrica, dentro de la familia real Thembu. Aunque su vida temprana estuvo marcada por la cultura tradicional africana, su educación lo expuso a ideales occidentales sobre la justicia y el derecho, que influirían en su conciencia política. Mandela se formó como abogado en la Universidad de Fort Hare y posteriormente en la Universidad de Witwatersrand, donde experimentó de primera mano las duras realidades del racismo institucionalizado. La discriminación racial sistémica impuesta por el régimen del apartheid, una política oficial de segregación racial, se convirtió en el desafío definitorio de su vida. Desde la década de 1940, Mandela emergió como una figura líder en el Congreso Nacional Africano, ANC, la principal organización política que se oponía al apartheid. Inicialmente, el ANC buscaba reformas mediante medios pacíficos, promoviendo los derechos civiles y organizando protestas no violentas. Sin embargo, la brutal represión del gobierno sudafricano contra las actividades anti-apartheid, incluyendo arrestos masivos, violencia y censura, hizo que Mandela y sus colegas reconsideraran la efectividad de la resistencia no violenta. A principios de la década de 1960, Mandela cofundó Umkhonto weSizwe, Lanza de la Nación, el brazo armado de la ANC, que llevó a cabo campañas de sabotaje contra instalaciones gubernamentales. Es importante destacar que estas acciones buscaban minimizar las víctimas más humanas mientras desafiaban un sistema opresivo. El compromiso de Mandela con la justicia tuvo un alto costo personal. En 1962 fue arrestado y acusado de conspiración para derrocar al gobierno. Tras el famoso juicio de Rivonia en 1964, Mandela fue condenado a cadena perpetua. Pasó 27 años en prisión, en su mayoría en la isla Robben, bajo condiciones duras y deshumanizantes. Mandela soportó trabajos forzados, nutrición insuficiente y aislamiento familiar, pero mantuvo una firme determinación, convirtiendo su encarcelamiento en un símbolo de resistencia contra la opresión. Sus escritos y correspondencias de la prisión, particularmente sus reflexiones sobre la reconciliación y la igualdad, resonaron a nivel mundial y fortalecieron el movimiento internacional anti-apartheid. Durante el encarcelamiento de Mandela, Sudáfrica enfrentó crecientes presiones internas y externas para desmantelar el apartheid. Sanciones internacionales, boicots y aislamiento diplomático ejercieron gran presión sobre el régimen, mientras que los disturbios internos y las huelgas laborales demostraron que el gobierno ya no podía reprimir la demanda de igualdad de la mayoría. Mandela se convirtió en el ancla moral y política de esta lucha, encarnando paciencia, resistencia y visión estratégica. Mientras estaba confinado, mantenía comunicación con los líderes de la ANC y participaba en negociaciones cuidadosas con funcionarios gubernamentales, sentando las bases para una transición pacífica. La liberación de Mandela en febrero de 1990 marcó un punto histórico en la historia de Sudáfrica. Su regreso a la vida pública se caracterizó por un notable pragmatismo y humildad. En lugar de buscar venganza contra sus opresores, Mandela enfatizó la reconciliación, la inclusión y la construcción nacional. Reconoció que la supervivencia de Sudáfrica dependía de cerrar las profundas divisiones raciales y políticas creadas por décadas de opresión sistemática. Su liderazgo demostró que la justicia y el perdón pueden coexistir, proporcionando un modelo de resolución de conflictos para todo el mundo. En 1994, la visión de Mandela se materializó cuando se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica tras las primeras elecciones totalmente democráticas del país. Su presidencia fue histórica no solo por su significado simbólico, sino también por sus políticas transformadoras. Mandela priorizó la reconciliación nacional y la creación de una nación arcoíris, promoviendo la armonía racial y la cohesión social. Estableció la Comisión de Verdad y Reconciliación, presidida por el arzobispo Desmond Tutu,
para documentar abusos a los derechos humanos cometidos durante el apartheid y facilitar la justicia restaurativa. Este enfoque innovador buscaba sanar a una nación dividida mediante el reconocimiento de las atrocidades pasadas, fomentando al mismo tiempo el perdón en lugar de la venganza. Las políticas internas de Mandela reflejaron su compromiso con la eliminación de la desigualdad estructural. Aunque su administración enfrentó desafíos económicos y heredó una sociedad profundamente desigual, promovió iniciativas destinadas a ampliar el acceso a la educación y los servicios sociales para las comunidades históricamente marginadas. Mandela comprendió que la libertad política por sí sola era insuficiente sin el empoderamiento económico y defendió programas que gradualmente desmantelarían la pobreza estructural. También trabajó para fortalecer las instituciones democráticas, promover la transparencia y fomentar la participación ciudadana, estableciendo un precedente de gobernanza ética en la Sudáfrica post-apartheid. En el ámbito internacional, Mandela se consolidó como un símbolo de autoridad moral y liderazgo ético. Defendió los derechos humanos, la paz y el desarrollo, apoyando esfuerzos diplomáticos para resolver conflictos en otras naciones africanas y más allá. Su estatura global amplificó la voz de Sudáfrica en foros internacionales e inspiró movimientos por la justicia, la reconciliación y los derechos humanos en todo el mundo. Su enfoque, basado en la negociación, el diálogo y la diplomacia, demostró que el liderazgo moral puede influir en la política global y en el cambio social. El enfoque de Mandela en el liderazgo se basaba en la creencia en el poder transformador de la empatía y la humildad. Rechazó el autoritarismo y promovió la gobernanza participativa, convencido de que el progreso verdadero requiere inclusión y colaboración. Sus cualidades personales, integridad, paciencia y valentía moral, reforzaron sus logros políticos, ganándole respeto incluso entre antiguos adversarios. Su capacidad para superar el sufrimiento personal y el odio con el fin de perseguir el bienestar colectivo se ha convertido en un rasgo definitorio de su legado. Más allá de la política, la influencia de Mandela se extendió a ámbitos culturales y sociales. Fomentó las artes, el deporte y el servicio público como vehículos para la unidad nacional. La Copa Mundial de Rugby de 1995, celebrada en Sudáfrica, se convirtió en un símbolo de reconciliación cuando Mandela, vistiendo la camiseta del equipo nacional mayoritariamente blanco, celebró la victoria junto a sudafricanos negros y blancos por igual. Este acto, considerado un brillante ejemplo de construcción nacional, demostró su comprensión del simbolismo, la identidad y las dimensiones emocionales del liderazgo. Mandela renunció a la presidencia en 1999, enfatizando la importancia de la transición de liderazgo y los peligros de la concentración del poder. Sus años posteriores a la presidencia los dedicó a la defensa de la paz, la filantropía y la mentoría de futuros líderes. Continuó promoviendo la educación, la salud y la lucha contra el VIH-Sida, reflejando su compromiso constante con el bienestar humano. Su humildad en la jubilación reforzó su imagen como un líder dedicado al principio más que al poder personal. Nelson Mandela falleció en diciembre de 2013, dejando un legado que trasciende las fronteras de Sudáfrica. Sigue siendo un símbolo perdurable de resistencia contra la opresión, del poder del perdón y de la búsqueda de justicia. Su vida demuestra que el liderazgo basado en la convicción moral, la empatía y la reconciliación puede transformar sociedades e inspirar a generaciones. Su legado continúa moldeando las conversaciones globales sobre democracia, derechos humanos y gobernanza ética, siendo un testimonio del poder humano para la valentía, la perseverancia y la compasión. En resumen, la vida de Nelson Mandela refleja un profundo recorrido desde la resistencia hacia la reconciliación, desde prisionero a presidente. Dedicó su vida a desmantelar un sistema injusto y a fomentar una sociedad basada en la igualdad, la dignidad y la humanidad compartida. A través de su liderazgo, Mandela demostró que la transformación política está inseparablemente ligada a la responsabilidad moral y que el perdón puede ser una herramienta poderosa para la sanación social. Como ícono del movimiento anti-apartheid y estadista comprometido con la reconciliación, la historia de Mandela sigue siendo un recordatorio atemporal de que la justicia y la humanidad pueden prevalecer incluso frente a la adversidad más profunda. Su ejemplo continúa inspirando a individuos y naciones, mostrando el poder duradero de la valentía, la integridad y la esperanza.